Nuestros amigos y hermanos de su programa Mi Experiencia con Dios. Hoy damos inicio a un tema más, tema de la santidad. Sabemos que es un tema que para algunas personas es algo complicado, es algo difícil de entender cómo es posible que nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir en santidad. Y también hay algunos conceptos erróneos en cuanto a la santidad. Algunas personas piensan que santidad es estar malhumorado, con un rostro aparentemente fuerte, mostrando mucha firmeza o mucha exigencia. Quizás personas que piensan que por el signo de su rostro pueden manifestar lo que es santidad. Pero la amargura, la tristeza no tienen nada que ver con la santidad. La santidad tiene que ver más con la alegría, con el gozo, con el entusiasmo que nosotros tenemos de vivir una vida cristiana, de tener una vida en el Señor, una vida llena de paz, de gozo, de alegría, de triunfo, porque nosotros somos hijos de Dios y a la vez somos victoriosos. Pues Cristo venció en la cruz del Calvario, por lo tanto nos hace victoriosos a cada uno de nosotros. Vamos a dar entonces inicio a este tema. Saludo muy especialmente a Gloria Vasco, a Elizabeth Montoya, que ya están presentes. Dios les bendiga. Hoy no pudimos estar en la iglesia, lo estamos haciendo desde casa, pero posiblemente lo podamos seguir haciendo de esta manera. Las personas lo pueden ver en diferente horario, pues queda grabado en el Facebook, y también lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y verlo en el momento en que les sea posible. Sabemos que hay muchas personas que les gusta ver el programa, y para mí es de gran responsabilidad continuar dando la información o transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor, a servir y a transmitir cada cosa que Él nos da a cada uno de nosotros. La santidad personal, cuando hablamos entonces de la santidad, tenemos que hablar de dos puntos que la dividen, porque la una es la santidad posicional, que es la santidad que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo momento en que nosotros reconocemos al Señor Jesús como nuestro único, suficiente Salvador, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Dios nos adopta como sus hijos, inmediatamente Él nos da de su Santo Espíritu para que nosotros seamos separados y vivamos totalmente para Él. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Inmediatamente hay una transformación en nosotros, hay un cambio, y esto es entonces la santidad posicional, que es la que Dios nos da a cada uno de nosotros. También está la otra santidad, que es la santidad personal. Se habla en algunos lugares de santidad interna y santidad externa. Pues déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que la santidad externa no existe, ni la santidad interna. Hay una sola santidad, y es dada por el Espíritu Santo, que sí fluye de adentro hacia afuera, se exterioriza, pero no hay nada externo que pueda garantizarme que haya santidad en una persona. Entonces, la santidad personal es ese fruto externo de la santidad posicional. O sea, ya Dios me ha transformado, Dios me ha cambiado, y a partir de ese cambio yo continúo con un proceso de transformación en mi vida. Nosotros ya le pertenecemos a Dios, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, quien mora en cada uno de nosotros, y su Espíritu entonces nos ayuda nos muestra, nos revela cuál es la voluntad de Dios, nos equipa entonces para vencer el pecado, la tentación, y poder vivir en santidad. En Apocalipsis, en el capítulo 19, y vamos a ver otros textos de Apocalipsis, donde cuando Dios habla de la iglesia, se refiere a ella como la novia o la esposa. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta esposa entonces se refiere a la iglesia del Señor.
También en el capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 2 y el 9, vamos a leer de ese capítulo, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el verso 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y en el capítulo 22, verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua gratuitamente. Lo natural cuando hablamos de un matrimonio, de una boda, siempre nosotros estamos centrados más en la novia. La novia es el centro de toda esta ceremonia y de toda la fiesta. Todas las personas siempre tienen el ojo puesto en la novia, cómo viene vestida, qué peinado se hizo, de qué color es su vestido, la forma en que lució su vestido, cómo caminó, etcétera. Siempre estamos mirando todos esos detalles. Ella es el centro de atracción de todas las personas. Siempre se espera ver una novia hermosa, bien organizada, con un nuevo peinado, con un maquillaje sobrio, bonito, que resalte su belleza, sus características físicas. Siempre esperamos una novia bien comportada, una novia alegre, una novia que porte su vestido con orgullo, ¿sí? Con elegancia. Siempre lo que estamos esperando en sociedad. No nos podemos imaginar un matrimonio donde la novia aparezca por allá en sudadera, en ropa deportiva, o con un vestido viejo, ya roto, mal puesto, ella despeinada o llena de rulos. Eso es lo que nosotros no esperamos de una novia cuando va a ir a celebrar su boda matrimonial, hacer su ceremonia matrimonial. Esperamos siempre lo mejor. De igual manera, Dios espera que la novia, nosotros, la iglesia, siempre nos presentemos delante de Él con un atavío agradable, ¿sí? Que siempre aparezcamos como la iglesia aparezca como la esposa, la novia hermosa, la novia que se ha preparado para su esposo, para el que la va a tomar. Cuando nosotros hablamos entonces de esta preparación en cuanto a la novia, nos referimos a ese proceso de santidad, de limpieza. No sé si de pronto ustedes recuerdan cómo en el libro de Esther se nos cuenta que estas mujeres, antes de llegar al rey y para él seleccionar la esposa, había un proceso donde ellas eran organizadas, o sea, tenían un proceso de organizar su piel, de prepararse para poder llegar al rey y él pudiera elegir su esposa. Un tiempo de preparación. Eso también nos señala cómo nosotros como iglesia estamos en ese proceso de preparación donde esperamos un día llegar a las bodas con nuestro amado, que es Jesucristo, y estar preparadas para Él. De hecho, el mismo Señor hizo algo por nosotros. Allá en Efesios, en el capítulo 5, 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera Cristo amó a la iglesia? Dice: se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, Cristo murió, se dio, se entregó. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús para con la iglesia? Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, ni siquiera presentársela a otro, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito entonces de Dios desde un principio, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, era preparar a esa novia, era preparar a esa esposa para el día de la gran boda. Ella llegue a aquel lugar sin mancha, sin ninguna arruga, totalmente pura para el amado, para su amado. Los esposos
Dice la palabra de Dios para todas, para todos, esta versión dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, ¿sí? Estamos hablando de esa santidad posicional que nos da Cristo, purificándola en el lavamiento del agua y pronunciamiento suyo, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Ahí está la versión Palabra de Dios para todos. La pregunta que nos podríamos hacer hoy es: me estoy preparando todos los días para la boda. ¿Será posible que nosotros sí pensamos todos los días en la boda? Cuando algunas de nosotras, o por lo menos yo, cuando me fui a casar, yo todos los días pensaba en mi matrimonio, pensaba cómo quería yo la iglesia, qué cosas tenía que conseguir, cómo quería yo mi vestido, cómo lo iba a conseguir, los anillos del matrimonio, la torta que yo quería, todas esas cosas, pero todos los días yo estaba pensando desde el momento en que mi esposo me propone el matrimonio, yo estaba ya pensando en cómo iba a preparar todo, y todos los días pensaba en ello. De hecho, nosotros como iglesia deberíamos de actuar de la misma manera, pensar en cómo nos estamos preparando para ese día glorioso, para llegar a la presencia de nuestro Dios limpios, puros, sin manchas. Cuando dividimos las dos partes de santidad, la parte posicional la hace Dios, pero la segunda parte es la personal, donde nosotros tenemos que trabajar en ella. Recuerda que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, por lo tanto nos ha dado las herramientas para nosotros poder vivir en santidad. Pues es el Espíritu Santo el que se encarga de señalarnos cuando vamos a obrar mal o cuando hacemos o cómo hacer lo correcto. Es el Espíritu Santo quien nos dirige, quien nos guía, y si nosotros obedecemos a la voz del Espíritu Santo, entonces podremos vivir una vida en santidad para el Señor. La semana pasada hablábamos de la gracia y veíamos también cómo Jesús, cómo Dios nos había dado todas las herramientas para poder tener el poder sobre el pecado, como Dios nos había preparado para poder luchar. Él no, en este mundo no nos dejó solos y no nos dejó sin la forma de capacitarnos para poder enfrentar todo lo que se mueve en este mundo, la maldad, para poder enfrentar el pecado, para poder enfrentar nuestra condición de vida, que muchas veces puede tornarse algo difícil. Dios entonces también, allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 13 al 16, dice: por eso preparen su mente para servir. Está aquí hablando Pedro de la santidad. Tenemos que preparar nuestra mente. Eso es vivir en santidad, preparar nuestra mente para el servicio. Y dice: con pleno dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Estoy leyendo palabra de Dios para todos. Antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Escuche bien, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santos. También encontramos que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo dice la palabra Reina Valera, lo dice la Biblia, la versión Reina Valera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Viene hablando entonces de la mente. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Ahora, ¿cómo debemos entonces nosotros esperar al Señor? Según estos textos que acabamos de leer, en primer lugar, nosotros tenemos que preparar nuestra mente para servir al Señor. Tenemos que preparar nuestra mente para obedecerla,
para obedecerle. Tenemos que preparar nuestra mente para poner en acción todo aquello que Dios pide que nosotros hagamos. Esa es la forma de nosotros esperar al Señor, estando en acción, estando en espera de lo que ha de venir, haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y en cuanto al dominio, dice que estas cosas las debemos de hacer con inteligencia, o sea, esperar a Dios, esperar en su amor, vivir la vida cristiana inteligentemente. ¿Por qué inteligentemente? Bueno, suele suceder que hay muchos cristianos que tienen mucha información. Alguien decía en una ocasión que este era el tiempo de la información. Hay mucha información, usted tiene información de todo, por todos los medios, las redes sociales comunican muchas cosas, pero no hay formación, ¿sí? Y nosotros como creyentes necesitamos ante todo una buena formación, vivir cristianamente de una manera inteligente. ¿Por qué razón? Porque podemos decir que somos creyentes, tener mucha información, pero no tenemos nada de formación. A veces se usa la información de manera deliberada, de una manera en que no es aplicable a lo que realmente nosotros estamos viviendo. Entonces, esperamos al Señor con una mente preparada, una mente dispuesta para obedecerle, para servir y también para vivir de una manera inteligente. Debemos de confiar en el amor de Dios, ese amor que es la misma gracia de Dios sobre nuestra vida. Debemos confiar en ella. Y también el texto nos dice por qué razón nosotros tenemos que ser santos. Nosotros debemos de ser santos porque nuestro Dios es santo. ¿Cómo demostramos nosotros que somos santos y que nuestro Dios, verdaderamente el que es nuestro Dios es santo? Bueno, en toda nuestra manera de vivir, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo actuamos, en cómo trabajamos, en cómo servimos, en todas estas cosas nosotros mostramos que realmente vivimos en santidad, que vivimos para Dios y que nuestro mayor deseo es poderle agradar en todas las cosas. Entonces, en conclusión decimos que a mí me corresponde como hijo de Dios, ya Dios hizo su parte por mí, ya Él me separó para Él, me separó para que viviera para Él. Ahora a mí me toca colocar lo que es mi mente, mi dominio propio y mi esperanza en el Señor y así hacer su voluntad para que de esa manera pueda esperar útilmente su venida. Hay una gran responsabilidad personal, nos lo muestra este texto que acabamos de ver cuando hablamos de santidad. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 34, también el apóstol Pablo escribe: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que habían algunos, especialmente en la iglesia de Corinto, que eran cristianos aparentemente, que iban a la congregación, pero que realmente no conocían a Dios. ¿Qué demostraba esto de que realmente ellos no conocían a Dios? De que sus vidas no iban de acuerdo o eran conforme a lo que Dios estaba pidiendo de cada uno de nosotros o de ellos. Entonces por eso les dice: velen debidamente, porque nosotros podemos decir que velamos, pero de pronto no velamos de la manera correcta. Nosotros debemos de velar ciñéndonos a los parámetros de Dios, a la palabra de Dios. Y dice: y no pequéis. Recuerde que también la semana pasada veíamos cómo muchos en la antigüedad pensaban que como Pablo había dicho que donde había pecado sobreabundaba la gracia, entonces muchos se dedicaron a pecar y a pecar porque ya la gracia estaba. No, mire que Dios nos está llamando siempre a que no pequemos, a que no vivamos de acuerdo a la corriente del mundo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que Él conoce los que realmente le pertenecen a Él, los que son suyos. Recuerde que allá en Mateo, en el capítulo 7, el verso 21 en adelante también, la palabra nos habla de que muchos llegaron a Jesús en aquel día final y le dijeron: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanados. ¿Y qué les dijo Jesús? Apartados de mí, yo nunca os conocí. ¿Sí? Nunca los conoció. O sea que a pesar de que estuvieron involucrados en la iglesia, quizás estuvieron ahí metidos entre el pueblo de Dios, hicieron milagros, profetizaron, hicieron señales, Dios no les conocía. ¿Por qué razón? Porque quizás no vivían en santidad, no vivieron para Dios. Aquí Timoteo nos dice que Dios conoce quiénes son de verdad de Él y quiénes no. Segunda de Corintios, en el capítulo 7, verso 1, también nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire que el apóstol Pablo no está diciendo: deje que Dios los limpie. No, ustedes también tienen que poner de su parte. Dios nos ha dado a nosotros las herramientas para vivir en santidad. Tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, que aparte de que nos señala qué es malo, qué es bueno, también nos da las fuerzas para vencer lo malo, ¿sí? Y dice entonces que debemos de dejar toda contaminación de carne y de espíritu. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en el día de hoy, hermanos, porque aunque estamos en la iglesia, muchas veces nos cuidamos de las cosas de la carne, pero de las cosas espirituales no, de lo que es del espíritu. Nos contaminamos fácilmente con cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y lo vamos a ver más adelante en unos momentos. Dios ordena entonces que nosotros seamos santos. Nuestro motivo para buscar la santidad debe de ser el querer llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el plan que tiene el Señor, el Padre, con nosotros, como lo dice allá en Efesios, con tal de que nosotros alcancemos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera prepararnos entonces para el regreso del Señor. Todos los días nosotros tenemos que tener presente que el Señor en cualquier momento va a llegar. Nosotros no sabemos el día, la hora, el momento, pero siempre debemos de estar preparados para ello. La santidad entonces en esta segunda parte es algo personal, ¿sí? Esto no se puede esperar de una manera pasiva. No podemos llegar a decir: bueno, yo cometo este pecado, pero algún día Dios me lo va a quitar. Eso ya no le corresponde a Dios, ya me corresponde a mí. Hay personas, por ejemplo, que les cuesta mucho cuando llegan al Señor dejar vicios como son el cigarrillo, algunos el licor. Y dicen: no, si el Señor me ama, de verdad que Él me lo quite. Sí, pero también nosotros debemos de ponernos de nuestra parte. Cuando vivimos en yugo desigual, cuando vivimos en fornicación, digamos que hay muchas personas que dicen: no, si Dios no quiere que ya no viva más con Él, entonces que Dios lo corte a Él o que me corte a mí, o que Dios se lo lleve, que Dios lo quite. No, nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Muchas veces nosotros evadimos nuestras responsabilidades como cristianos para velar en santidad, para vivir en santidad, culpando a Dios o echándole toda la responsabilidad a Dios. Dios nos quita en primera instancia lo que Él quiere, nos separa para Él, pero el resto nos corresponde a nosotros decidir qué tomamos y qué dejamos. Tenemos que ir yendo por este camino de la santidad, despojando y quitándonos todas esas cosas que contaminan nuestra vida. Dios entonces hace su parte y nosotros cooperamos activamente, ¿sí? No pasivamente, sino de una manera activa a ser santos, a buscar esa santidad en toda nuestra manera de vivir.
Usted dirá, es muy difícil uno vivir completamente en santidad, eso es un imposible, sí, pero debemos recordar que Dios nos ha equipado y nos ha capacitado y que Dios también ha dado el poder para hacerlo. Cuando nosotros pecamos es porque nosotros mismos tomamos la decisión de pecar. ¿Y por qué nosotros siempre tenemos la tendencia a pecar? Pues porque a esta carne, a este cuerpo, a esta parte humana, a esta naturaleza mía, siempre le gusta el pecado. ¿Por qué pecamos? Simplemente porque nos gusta pecar, porque el pecado es bueno, porque el pecado es agradable a este cuerpo, a la carne. Entonces, Dios nos equipa, recuerde, con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador en este proceso de santificación. La gracia de Dios también hace su parte aquí, porque Dios nos dará el deseo y el poder de procurar la santidad en cada área de nuestras vidas. Si nosotros hemos nacido de nuevo, pues nuestro mayor deseo siempre será agradar a Dios, limpiarnos más para agradar al Señor en todo lo que hacemos. En 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, entonces usted dice, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué decimos que Dios nos santifica por completo? Porque a través del Espíritu Santo sigue ese proceso de santificación. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios, ¿cierto? Que siempre está ahí, que siempre está al tanto, prendiendo el foquito de pare o siga, el verde o el rojo. Siempre el Espíritu Santo nos está enseñando las cosas. Siempre el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento. Siempre el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para vencer el pecado. Entonces, Dios siempre nos va a ayudar, ¿cierto? Pero también dice aquí que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible. Y eso de guardarlo irreprensible ya tiene que ser la parte nuestra. Nosotros tenemos que cuidarnos de que esa santidad permanezca en nosotros. ¿Cuál es el punto esencial de todo esto? Hay líderes religiosos y si vamos al tiempo de Jesús, los líderes religiosos de la época, ellos se sentían muy orgullosos de ser los conocedores de la ley. Los escribas también, ellos se sentían orgullosos porque ellos la escribían, la copiaban y prácticamente que los copistas, los que copiaban la escritura, ellos la conocían muy bien, tenían casi que se la podían saber de memoria. Y esto los hacía a ellos sentirse satisfechos de sí mismos. Ellos podían dar respuesta a cualquier pregunta del Antiguo Testamento, a cualquiera que se le hiciere. Eran intachables en su porte, en las cosas que hacían, en cómo actuaban. Eran, mejor dicho, muy reconocidos entre el pueblo y ellos se hacían notar de que eran los santos, que eran los intachables. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de los fariseos y los escribas al tenerse que ver enfrentados por Jesús? ¿Con qué los confrontaba Jesús? Jesús los confrontaba con lo que la gente no podía ver. La gente podía ver que ellos diezmaban, que ellos ofrendaban, que ellos externamente se cuidaban, que le ponían, añadían cosas a sus vestidos con tal de aparentar su santidad y su temor por la ley y su respeto por la ley. Pero era algo externo, era algo que no era valedero ante Dios, porque Dios sí veía lo que había dentro de ellos, lo que había en los corazones. Entonces, lo más importante, y a veces también lo podemos usar como excusa, pero lo que hay dentro brota por fuera. Lo más importante es nosotros mirar cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en santidad, entonces nuestra santidad se exteriorizará, ¿verdad? Jesús trató a los fariseos
de una manera muy fuerte. Vamos a mirar lo que dice Marcos, el capítulo 7 del 1 al 8. No lo vamos a leer todo, a leer solo una parte, pero nos viene hablando de que estos fariseos se encontraron con Jesús y los escribas y vieron que los discípulos de Jesús estaban comiendo pan sin lavarse las manos, estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces ellos inmediatamente juzgaron esto, porque dentro de las tradiciones de los fariseos y de los escribas estaba el lavarse las manos antes de comer, y eran muy escrupulosos en cómo se lavaban las tazas, los platos donde comían y todos los utensilios con los cuales ellos se alimentaban, especialmente entonces el lavado de las manos. Pero Jesús, cuando ellos hacen este reclamo de por qué los discípulos de Jesús no seguían las tradiciones de los ancianos, Jesús les dice que ellos eran hipócritas. Hipócritas, ¿por qué? Porque estaban centrados en la tradición, mas no en lo que realmente valía la pena. Vemos aquí que la tradición puede convertirnos a nosotros en personas hipócritas, ¿sí? Nos puede convertir en personas falsas cristianas o falsos creyentes, porque ponemos nuestra mirada en las cosas externas, cosas que quizás no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces hay personas que dicen, no, es que en mi iglesia toda la vida hemos acostumbrado así y no lo vamos a cambiar por nada del mundo, aunque esa tradición viole un principio divino, un principio bíblico, ¿sí? Ahí es donde está el peligro entonces de las tradiciones. En el verso 6 dice así Jesús, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Vemos entonces que aquí los fariseos, Jesús les señala que ellos estaban más interesados en sus tradiciones que lo que realmente Dios había pedido de ellos. Tener un corazón puro, un corazón limpio. Y es lo que Dios pide hoy a cada uno de nosotros. A veces tenemos la tendencia de hacer muchas prácticas o algunas prácticas que consideramos que son buenas y que pueden llegar a ser buenas, mas no tienen que ver nada con la justicia del hombre. Y esto entonces hace que las personas se conviertan en personas hipócritas, ¿sí? Nosotros debemos de cuidar y examinar primeramente nuestro corazón. No ocuparnos de los mandamientos de los hombres, sino realmente qué es lo que la palabra de Dios nos pide. Hay personas que se someten a ciertos rituales o a ciertas tradiciones o a ciertas costumbres sin corroborar si realmente la escritura lo aprueba o no. Y entonces se meten ahí en esa tradición o en esa idea inventada por un grupo de personas o por un grupo de hermanos que consideran que es pecado y que toman a veces la escritura mal interpretada. Yo recuerdo en alguna ocasión y me ha tocado ver muchas cosas, por ejemplo, de alguien que dice, no, es que ponerse sandalias es pecado, porque es seducir. Bueno, pero resulta que las hebreas usaban sandalias, ¿sí? No había otra forma de vestirse. Y eso no tiene que ver nada con la santidad, ¿sí? Y otros términos que hubo por allá una persona que dijo que ella no se bañaba con jabón, no lavaba con jabón rey, que porque el único rey era Jesucristo. O sea, son cosas que no tienen nada que ver con la santidad. Y eso les hace pensar a esas personas que son más santas que todos los demás y que respetan mucho el nombre de Dios, pero que se sale del contexto de lo que realmente la santidad de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Allá en la escritura, en Apocalipsis y en Corintios, usted no está mirando que dice la palabra, bueno,
al cielo no van a entrar aquellos que se ponen sandalias. Eso no lo dice la escritura. Al cielo no van a entrar los que lavan con jabón rey, supongamos, ¿no? La palabra de Dios no lo dice de esa manera, aunque hay pecados que la palabra no los trata de manera indirecta, de manera directa sí los trata de manera indirecta. Por ejemplo, si alguien me pregunta, hermana, pero entonces la Biblia no dice que es pecado fumar, entonces nosotros ¿por qué no fumamos? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que yo me debo de amar primero a mí antes que amar a los demás. Yo debo de amar a Dios primero, luego amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Y también dice la palabra de Dios que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que yo lo debo de cuidar. Si el cigarrillo afecta mi salud, que está 100% comprobado, entonces yo como hija de Dios debo de cuidar este cuerpo y no dañarlo con el cigarrillo. Esa es una conclusión valedera porque está hablando del cuidado de mi cuerpo y hay otros textos que también nos pueden referir a eso. Entonces, pero hay cosas que realmente no tienen nada que ver con la santidad, como el ejemplo que les puse del jabón rey o de las sandalias, que tampoco tienen nada que ver. Jesús entonces le dice a los fariseos y a los escribas que había una gran diferencia entre lo que ellos aparentaban ser, que era la parte externa, lo visible. Mire que también allá en Mateo en el capítulo 6 dice que los fariseos amaban pararse en las esquinas de las plazas para que los vieran orar, ¿sí? El objetivo de ellos no era realmente humillarse delante de Dios o hacer una oración. El objetivo de ellos era ser vistos por los demás y por eso Jesús les dice que ellos ya tenían su propia recompensa, la parte externa, o sea, por fuera me ven como la persona que más oro, por fuera me ven como la persona que más le sirvo a Dios, por fuera me ven que soy la persona que más me cuido para Dios, pero realmente será eso lo que hay en el corazón de la persona. Dios entonces se interesa más en lo que hay adentro de nosotros. Mateo en el capítulo 23 y 25 y el verso 28, Jesús hizo una reprimenda bien fuerte a los fariseos. Jesús realmente le molestaba y le molesta a Dios la hipocresía, la falsedad, dice el verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y esta es una cosa, hermano, tremendo. Porque a uno sí le ha tocado ver en el transcurso, yo llevo 33 años de convertida y me ha tocado ver en el transcurso de mi vida cristiana hombres, mujeres que aparentemente mostraban ser muy santos y muy fieles a Dios y lo mostraban a veces con su rostro y a veces a uno le daba como hasta miedo arrimárseles, hablarles porque inspiraban miedo, inspiraban temor, porque ellos eran muy santos, ¿sí? Muy elevados sobre el piso. Pero resulta que detrás de todo eso, yo luego sacaba la conclusión y decía, detrás de todo eso hay simplemente una barrera que se está poniendo a la gente para que no me averigüen la vida que yo vivo, para que no sepan quién soy yo realmente. Y detrás de toda esa apariencia de santidad había corrupción, había injusticia, como lo dice aquí en Mateo versículo 23 y 25, que dice que se preocupaban tanto por su parte externa, se preocupaban tanto por su apariencia, por sus gestos, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Y el Señor les dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. El verso 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. La santidad, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en apariencia externa. Yo pienso que nosotros como cristianos, y también en lo que nos enseña la palabra, cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios,
que Dios nos da la posibilidad de entender que nosotros no somos perfectos, que no hemos alcanzado la perfección, que nos equivocamos, que no hemos dejado formar bien nuestro carácter y que pueden pasar, como podemos cometer tantos errores, pero y a la misma vez que yo entiendo que la gracia de Dios para mi vida, como Dios a mí me ayuda en medio de mi debilidad, en medio de mis pruebas, en medio de la lucha quizás que yo tengo con el carácter mío, también tengo la posibilidad de entender a mi prójimo, de amar a mi hermano, de saber que tanto él como yo nos equivocamos, pero que la gracia de Dios está siempre allí. Pero el que no ha entendido lo que es la gracia de Dios, entonces siempre está preocupado por condenar, por juzgar, por decir, tú eres esto, mas yo soy excelente, ¿sí? Tú eres un pecador y yo soy santo. Tú eres vil y yo soy perfecto, ¿ya? Y esto a Dios le desagrada. Era el papel que hacían los fariseos en la época y que hoy en muchos lugares o muchas personas, porque no hablemos de lugares, sino de las personas que no han entendido lo que es la gracia de Dios, está la tendencia a juzgar, a condenar y a no perdonar, a no entender que es tan débil el hermano como lo soy yo y que el hermano ha caído como en el día de hoy o mañana puedo caer yo. Yo soy igual de frágil que mi hermano. Entonces, el corazón de los fariseos o el corazón del hipócrita no corresponde entonces a lo que él, a la forma en que él quería impresionar con sus palabras y con su comportamiento en público, ¿sí? Porque también hay personas que dentro de la iglesia, mejor dicho, son santos mientras están con los hermanos. Sí, hermanito, sí, hermanita, eso es una decencia, una educación, pero hay que ver cuando salen del templo cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a sus esposas, cómo tratan a sus esposos, o cómo viven realmente, cómo tratan al vecino, cómo se pelean con el uno y con el otro, cómo hacen escándalos. Por ejemplo, en alguna ocasión conocí a una hermana y ella era muy celosa y su rostro era así bien, sí, aparentaba ser muy transparente y muy estricta con el pecado, ¿ya? Pero un día ella llegó, pues cuando eso en ese tiempo se cogían las filas para entrar al centro de salud, que eran inmensas y que muchas personas llegaban, bueno, hoy también se hace, pero muchas personas llegaban a las 3, 4 de la mañana a coger fila para poder ser atendidas por el centro de salud. De hecho, la persona, pues yo que estaba ahí, había llegado bien temprano a coger fila, pero esta hermanita fue llegando allá a la fila y se metió allá de primeras. Y entonces la gente le empezó a decir, señora, la fila, vea dónde va la fila. Y ella decía, ¿cuál? No me digan nada, yo soy una hija de Dios y a mí me respetan, yo tengo autoridad de meterme, ¿sí? Y eso insultó a Raimundo y a todo el mundo. Y yo dije, Dios mío, qué vergüenza que no vaya a decir que es hermanita mía, porque el testimonio no va de acuerdo a lo que realmente Dios nos exige, ¿verdad? Dios no está pidiendo una santidad externa que realmente no existe, ¿sí? Porque hay quienes dicen que hay una santidad externa y una santidad interna. No, hay una sola santidad y es que nosotros seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. La santidad externa no existe, no es válida, ¿sí? La santidad se exterioriza, o sea, lo que hay dentro de mi corazón es lo que se sale a flote, lo que se exterioriza, ya el Espíritu Santo me guía, me enseña qué es correcto y qué es incorrecto, cómo debo yo de actuar en ciertas circunstancias. Los fariseos entonces eran muy escrupulosos externamente, pero en su interior eran totalmente corruptos. Eran hipócritas, ellos hicieron sus propias reglas, sus propias tradiciones y las ponían por encima de la palabra de Dios. Ellos se consideraban santos porque ellos se conformaban
con lo externo, se conformaban con los estándares de los hombres, o sea, lo que el hombre podía ver en ellos, mas no iba de acuerdo al estándar de Dios. Guardaban muy meticulosamente sus reglas, pero evadían las reglas que Dios establece para el corazón del hombre. Ellos debían de amar verdaderamente a Dios y a los hombres, y no lo hacían, no había un amor verdadero. Vemos que entre estos fariseos, como dijo Jesús ahí en el capítulo 23, había robo y corrupción, despojaban a las viudas de sus bienes, a los huérfanos. Eso no les dolía cuando Dios había enseñado desde un principio que había que cuidar de las viudas y de los huérfanos y que había que tener misericordia de ellos. Pero a ellos no les importaba. Lo único que les interesaba era que su dinero ingresara a ellos y los beneficiara a ellos. La apariencia externa de una persona que es honesta puede llegar a ser semejante a la apariencia externa de un hipócrita. Pero Dios ve lo que hay dentro, a Él no lo podemos engañar. Y es más, Dios no mira lo que está por encimita. Dios mira, dice la palabra de Dios, que Él escudriña el corazón. O sea, que Dios escarba a lo que hay más allá. Vemos cómo Job fue exaltado delante de Satanás por Dios. Digo, no lo has visto. Este hombre es recto, es íntegro, este hombre es perfecto, ¿sí? Pero aún así, Dios, que escarba el corazón de los hombres, sabía que en Job había una pizca de orgullo por allá escondido en lo más recóndito de su corazón. Y de hecho Dios permite que a través de su enfermedad, a través de los amigos que vienen a confrontarlo y a decirle que él estaba mal, que él estaba en pecado, Job comienza a presentar su propia justicia y empezó a sentirse orgulloso de las cosas que él había hecho, de las cosas que él hacía, que él se guardaba sus ojos de no mirar a una niña, a un adolescente, o sea, de la forma en que él se cuidaba, y era real. Pero cuando Dios lo enfrenta, cuando Dios lo confronta, entonces Job tiene que decir, realmente yo no entendía, ¿sí? Ahora entiendo, ahora comprendo qué es lo que realmente Dios quiere hacer y qué tengo que hacer ahora. Tapar mi boca y no decir absolutamente nada. En otras palabras, hablé más de la cuenta, dije más de lo que debía de decir, debía haber guardado silencio delante de Dios. Y eso que Job expresó en algunos momentos, aunque él no renegó en contra de Dios, aunque él no pecó en contra de Dios, sí salió a brote una chispa de orgullo, una chispa de decir, es que yo merezco esto, sí, porque yo he hecho así de esta manera. Y Dios le hizo entender que los seres humanos no merecemos absolutamente nada. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo somos y lo hacemos por la gracia de Dios. Bien, la santidad entonces, ¿qué produce en nosotros la santidad? Produce gozo, produce felicidad. Esta santidad y esta felicidad van como de la mano, no pueden ser desligadas. Recuerde, ser santo no es vivir por allá amargado, haciendo mala cara, en un rincón, que no se junta con nadie, que a un lado los que son pecadores, usted vive en un pedestal donde no se contamina con nada ni con nadie. Man, estamos en el mundo. Jesús, estando aquí en la tierra, se sentó con ladrones, con prostitutas, con ebrios, pero no se sentó a compartir con ellos, se sentó a hablarles del mensaje que daba vida, a señalarles el pecado y que él había venido a salvarlos. Muchos de ellos en ese momento quizás mientras él hablaba sentían como el Espíritu de Dios les reargüía y venían a arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Nosotros tenemos que compartir con muchas personas, pero a la vez tenemos que ayudarles a entender, hermano, que el que está muerto en delitos y pecados, ese que está allá, necesita una palabra de vida, una palabra que le haga
que le haga nacer de nuevo, que le haga entender su condición de pecado, que necesita arrepentirse y venir al Señor. Todas las personas tienen problemas y dificultades y nosotros siempre queremos decirle a la gente, venga al Señor que Él le soluciona los problemas. Pero hay un problema que es mayor y hay un problema que es más grave que cualquier problema. Hermano, un cáncer se soluciona con la muerte. Ahí se acaba el cáncer, ya, se acabó. Pero la vida eterna, ¿qué? Esa es la que necesitamos solucionar antes de que las personas perezcan, que alcancen la vida eterna. El Salmo 4 entonces dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba angustiado, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Aquí vemos dos puntos muy importantes. Primero, ¿cuáles son las características del impío? 1, vanidad. Y 2, mentira, el engaño. Esas dos son esenciales. Si miramos la actitud de los fariseos y de los escribas, el engaño iba predominando y la vanidad, porque ellos querían ser exaltados por lo que eran. De hecho, cuando Jesús llegó, ¿cuál era el temor de los fariseos, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos? Que iban a perder su posición religiosa. En cuanto a todo lo que Jesús hablaba, que era sabiduría, a la gente le encantaba escucharlo. Las palabras que Jesús decía eran dignas de alabanza, eran dignas de ser exaltadas, ¿sí? Mientras que los fariseos que aplicaban la ley, pues no, ellos no le encontraban como tanto sentido a lo que ellos decían. El temor a perder su posición era la actitud que tenían entonces los fariseos y por eso mataron a Jesús. Vemos entonces que estas características del impío son la vanidad y el engaño, pero también nos señala algunas características del que es piadoso. En el verso 1 dice que el justo clama a Dios en su angustia, ¿sí? En medio de la angustia, el que es justo, el que ama a Dios y el que quiere vivir en santidad, clama a Él. 2, ofrece sacrificios de justicia, ¿sí? Y 3, confía en el Señor. Características esenciales de aquel entonces que quiere vivir en santidad, de un hombre o de una mujer piadosa. También el verso 7 nos dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Y qué nos revela esta palabra? Nos muestra de que David amaba la santidad, amaba el hacer la voluntad de Dios y que esto le permitía también tener algunos enemigos y realmente pues cuando nosotros queremos vivir en santidad, enemigos se van a levantar. Y resulta que él, en medio de todo eso, mientras él era perseguido, era calumniado, era criticado, era juzgado, él sentía un gran gozo. Dice, tú diste alegría a mi corazón. Y fue mayor que la que ellos tenían. Quizás David tuvo un momento de escasez, pero ellos tenían abundancia de vino, de grano, de todas estas cosas, y ni aún así ellos se sintieron tan felices como se sentía David. Hermano y hermana, el gozo que nos permite experimentar el Señor después de que nuestros pecados han sido perdonados, yo creo que es algo incomparable. Es algo que nosotros quisiéramos que todas las personas experimentaran. Desafortunadamente, no todas las personas, al no creer al Señor, al no creer en Dios, no pueden experimentar ese gozo que nosotros sentimos. Y de hecho, ese mismo gozo quiere que nosotros le hablemos a todas las personas de lo que realmente Dios quiere hacer, cómo Dios nos ha perdonado y cómo Dios les quiere perdonar a cada uno de ellos. Entonces, la alegría es la consecuencia de amar la santidad, de rechazar el pecado. Con esta alegría nosotros también podemos disfrutar de la paz de Dios. El Salmo 32, también escrito por David, él allí escribe después de que había confesado su
terrible pecado con Betsabé, pero él comienza este Salmo 32 diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el verso 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, en cuyo espíritu no haya hipocresía. Dios nos permite a nosotros experimentar esa dicha, de ese gozo que es inefable, que es incomparable, ¿sí? Y que aunque muchas personas tengan muchas cosas que nosotros no tenemos, el hecho de nosotros estar en paz con Dios, de tener nuestra relación íntima con el Señor, nos da más alegría que cualquier otra cosa. Esta es la verdadera forma de experimentar placer en nuestra vida. Las personas andan buscando placer en conseguir dinero, en obtener viviendas, carros, en tener todo lo que el mundo ofrece, pero realmente nosotros podemos disfrutar de la vida solo cuando podemos vivir para Dios. Efesios en el capítulo 4, versos 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el llamado entonces que Dios nos hace, de que nos vistamos de las cualidades propias de un hijo de Dios, la vida de uno que realmente vive para Cristo, que ha sido redimido, que ha sido salvado. Los santos nos debemos de comportar de cierto modo porque amamos a Dios. El hipócrita se comporta de cierto modo porque él quiere que otros crean que él ama a Dios, que es el que más ama a Dios. Los santos se preocupan por complacer a Dios de dentro hacia afuera, mientras que el hipócrita se preocupa más por lo que otros puedan ver en él. El santo ama y sirve sin importar la raza o el estrato social. El hipócrita solamente se codea con los influyentes para realzar su estatus. Eso le interesa solamente estar bien con los de la alta sociedad, porque ellos le dan posibilidades aquí en la tierra. Pero se olvida de aquellos que son necesitados, de aquellos que realmente son humildes delante de la presencia de Dios. El hipócrita entonces se codea con esto. Es el santo, se doblega ante la autoridad de las escrituras y viven vidas radicalmente obedientes delante de Dios, mientras que los hipócritas hacen mal uso de las escrituras, usan la lógica y aparentemente esta suena piadosa, y adhieren a esto sus propias reglas y sus estándares de acuerdo a los hombres, no al estándar de Dios, sino al estándar de los hombres. Los santos se entregan sin reservas a Dios y son pacientes con los demás porque entienden que están en el proceso. Lo que les decía hace un momento, los santos entienden lo que es la gracia y le permite a sus hermanos equivocarse y que la gracia de Dios le cubra, mientras que los hipócritas esperan más de los demás, esperan más de lo que ellos mismos no pueden dar. Lo dice Mateo en el capítulo 23, ponen cargas tan pesadas a otros que ni ellos mismos las quieren cargar. Los santos tienen un concepto humilde de sí mismos, o sea, no tienen un elevado concepto de ellos, sino que el concepto que podemos tener de nosotros mismos es de acuerdo al estándar de Dios. Como Dios es tan santo, nosotros reconocemos que necesitamos cada día más de su ayuda. Los hipócritas se comparan con otros y desarrollan un complejo de superioridad espiritual. Nosotros somos mejores que aquel y que aquel. No sabemos, Dios es el único que conoce los corazones. Y lo más importante, mi amado hermano y hermana, los santos son reales. Los hipócritas simplemente fingen hacer lo que no hacen. Fingen abstenerse de lo que no se abstienen. Dicen amar las cosas que odian. Dicen odiar las cosas que verdaderamente aman, ¿sí? Estas cosas son inútiles. Nosotros debemos de examinar nuestra vida de santidad
de acuerdo al estándar de Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, te animo y a un amigo a que busques a Dios y que nos examinemos realmente cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, por qué hacemos lo que hacemos, por qué buscamos lo que buscamos, por qué rechazamos ciertas cosas que realmente pueden ser piadosas y por qué adoptamos cosas por mantener un estatus, por mantener una posición, por relacionarme con X o Y personas porque son de acuerdo a lo que yo soy. No, Dios ama a aquellos y está con aquellos que son originales, que son reales, que son lo que son aquí y en cualquier parte, en cualquier lugar. Eso espera Dios de nosotros. Así que vamos a orar y así seremos despedidos de nuestra lección en el día de hoy. Padre, yo te doy muchas gracias por cada uno de los oyentes, por cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes a comprender desde lo más interior de nuestro corazón, a entender lo que es realmente la santidad y a ponerla por obra, a ponerla activa en nuestras vidas, que podamos agradarte en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, que podamos poner nuestra mente, Señor, nuestro dominio, la gracia que tú nos has dado en tus manos y así nosotros poder llegar a alcanzar lo que tú quieres. Que cada día nuestros pasos, Señor, sean verdaderos, sean pasos de avance, sean pasos, Señor, que nos van guiando a la perfección que tú quieres de cada uno de nosotros. No avances de retroceso, sino de adelante, de adelantar cada día más para ti, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos, para que tu nombre sea engrandecido a través de cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bien, quiero saludar a mi hermana Elida Quintero, a Jorge Gómez, Dios le bendiga, que están ahí. También a mi hermana Gloria Vasco, a mi hermana Dora Hernández, a Dora Arbeláez, a mi hermana Elvia y a todas aquellas personas que se unieron en esta noche, que no pudieron asistir a la iglesia por la distancia quizás, o tal vez porque hay riesgos de la pandemia o hay síntomas. Qué bien que se esté cuidando, mi amado hermano. Debemos de ser responsables en esto. Dios nos pide que seamos responsables, que amemos a nuestro prójimo, que nos cuidemos a nosotros y cuidemos a los demás. Dios me les bendiga y los espero el próximo martes con la ayuda del Señor en nuestro programa con un nuevo tema que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Dios les bendiga.